Bienvenidos a este su Liter Espacio. Con ustedes, Marcos Cabrera. Hoy compartiremos sobre algunos datos esenciales acerca del cuento policial. El cuento policial, como se lee, es un relato que narra una investigación realizada por un detective o por un personaje con características detectivescas, con el fin de resolver un enigma producto de un delito o crimen. De el cuento policial se registran en el siglo XIX en algunos cuentos de Edgar Allan Poe, como Los crímenes de la calle Morgue y La carta robada. Los mismos ya poseen todas las características de este género que, como se verá más adelante, es desarrollado por otros grandes autores inspirados en la obra de este célebre escritor estadounidense. Ahora veamos las partes de este tipo de cuento. En primer lugar, hablemos del planteo de un enigma a resolver, a partir de un dilema suscitado por la situación en la que el detective inicia su investigación. Se plantea el desarrollo de la historia. Otra parte de este es narración del proceso de investigación, lo cual permite aclarar la interrogante planteada al inicio de la historia. Es la resolución del enigma. Este se resuelve a partir de un examen que viene dado por la observación de los hechos materiales y psicológicos sobre los que se sacan conclusiones. El razonamiento a partir de posibles hipótesis por parte de el detective hacen que en muchos de los casos no necesite observar el escenario del crimen para llegar a la resolución del mismo. Entre los elementos caracterizadores de este tipo de cuento se encuentran su estructura. Habitualmente es un relato que se hace al revés de la narrativa tradicional. Al comienzo se presenta el enigma que debe ser resuelto al final, es decir, no sigue la estructura lineal de inicio, nudo y desenlace de muchos cuentos tradicionales. Otro elemento caracterizador del cuento policial es el ambiente. Así que veámoslo. Por lo general, el ambiente de este tipo de cuento es urbano. La violencia se desata en las calles ante la sorpresa o indiferencia de los posibles testigos. Los primeros relatos de este género se desarrollaban en espacios cerrados. En los actuales, el delito suele presentarse en las calles donde los espectadores se convierten en testigos útiles para la investigación. Otra de las partes importantes entre los elementos caracterizadores de el cuento policial se encuentra la trama. Esta tiende a utilizar recursos como el suspenso, mediante el cual el autor puede dosificar la revelación del enigma planteado. De esta forma, la tensión prevalece en todo momento y hace que nosotros los lectores mantengamos el interés hasta que el caso sea resuelto, es decir, hasta llegar al desenlace del asunto.
los elementos esenciales, distintivos de este tipo de narración son los personajes. Estos son presentados enalteciendo la ética de cada uno. Por un lado, están los buenos, que suelen ser policías, detectives, inspectores, periodistas, y por otro los malos, asesinos, ladrones, espías, secuestradores, etcétera. A continuación, te presento algunos de los principales autores del género policial y por mucho sus famosos detectives. Ahora te comparto una lista de estos grandes escritores y de cada uno una obra referente que a partir de este video, además de conocer más del cuento policial, te animes a leerlo. Por mi parte, será hasta la próxima. Muchas gracias por tu